y venció a Satanás, venció al mundo, venció al pecado y nos dio la victoria a su pueblo. Estamos para celebrar este Señor día a ti, con solemnidad, Señor, bendecirte, glorificarte por siempre con todo y desde lo más profundo de nuestro corazón, Señor, exaltarte a ti, al verdadero Dios. Porque fuera de ti no existe ninguno más. Todos los demás dioses son ficticios, falsos, pero tú eres real y verdadero. A ti te adoramos, a ti te bendecimos. Levantamos nuestras voces. Al único soberano Dios, nos rendimos a ti, dependemos de ti. Tú eres nuestro Padre celestial y solamente nosotros tus hijos. Pero si tú eres rey, nosotros también somos príncipes. Pero si tú eres siervo, nosotros te serviremos también. Gracias, Señor mío, porque sabemos que lo que ama a Dios, todas las cosas siempre van a ayudar por mí. Señor mío, ayúdanos con este mensaje, Señor, para que la iglesia sea edificada, como te dije la tarde y durante el día. Solamente te pido que tú hables en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, hermano. Gracias, la iglesia de Arica, por esta hermosa fiesta, por la hermosa confraternidad, por su atención y por todo lo que los hermanos han añadido a esta celebración. También me sumo dando gracias a todo el pueblo de Arica. Gracias también a todos los pastores que hicieron el esfuerzo de venir desde lejos, de otros países, desde el sur. La ciudad más sureña que ha llegado acá es Osorno, la ciudad de la leche y de la mantequilla. Eso es digno. Me gusta la leche con mantequilla. Doy el aviso para Osorno. Si es posible, pan amasado. Leche, pan con mantequilla y queso. Me acabo de olvidar el queso. ¿Ustedes estoy deseando? No, ya está dando hambre. Pero ahora vamos a comer la bendita palabra de Dios. Bien, hemos estado hablando en estos últimos días de la primera y segunda gloria, por una visión que Dios nos mostró, que ya le he dado a conocer a los pastores. Todos la conocen, pero hoy día la vamos a enfocar. Va a ser el mismo enfoque, tal vez con otra palabra, con respecto al rey David. Siempre Dios nos habló de dos unciones, la primera y la segunda. La lluvia temprana, la lluvia tardía. La doble porción. El Señor siempre nos habló de dos porciones. La primera porción es el capital que Dios nos da para trabajar. Y todos sabemos lo que tenemos que hacer en cuanto a trabajar la obra de Dios, que es evangelizar, que son los primeros rudimentos, bautizar. Y todo comienzo no es fácil, Aunque David, el Señor lo ungió joven, lo llamó jovencito, porque David estaba trabajando. ¿Sabe usted? Cuando Dios lo llamó, y cuando expiró el ministerio de Saúl, y expiró porque era un desobediente, se quiso mandar solo, era orgulloso. Digo que es orgulloso porque él quiso hacer sobre lo que Dios había mandado por el profeta Samuel. Él se puso sobre lo que Dios había mandado.
Y él dijo, no, yo no haré nada de eso, sino que yo voy a hacer algo mejor para Dios. Eso le molestó a Dios. Y por esa sola razón, fíjense que David pecó como una mujer, pero ese tipo de pecado de Saúl viene del orgullo. Y ese pecado no es terrenal, viene del cielo. Eso significa que se enganchó con la cobertura satánica para hacer exactamente lo mismo, desobediencia. Por lo tanto, todo aquel que desobedece está bajo un principio de Satanás. No quiero hablar de eso. Pero Dios sabe por qué está hablando de esto. Porque la obediencia se junta con otras virtudes. Porque para tener obediencia hay que tener humildad. Pero el que no tiene obediencia y es desobediente es soberbio, es orgulloso. A Saúl le pasó eso y fue cortado el ministerio. Dios le dio la posibilidad de extender el ministerio, de conquistar pueblos y naciones, y Saúl no quiso hacer lo que él se le antojaba. En cambio, el pecado de David fue un pecado carnal. Dios lo perdonó rápidamente. Tampoco estoy diciendo que caigamos en ese tipo de cosas, porque Dios nos llamó a la integridad, a la santidad. Porque con eso venimos a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? Amén. Aleluya. Y cuando Dios llama por el profeta Samuel a David, hasta Samuel, que tenía el Espíritu de Dios, estaba errando en cuanto a la observación que tenía para el llamado de aquel que iba a reemplazar el sustituto de Saúl. A tal punto que en el 1 Samuel 16, versículo 10, dice que hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Pero primero, en el versículo 7 dice que Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Es decir, no solamente el profeta Samuel se equivocó con la designación, sino Isaí, el padre. Oye, hermano, todos estaban olvidando a David. Nadie lo consideraba. Nadie consideraba a los chicos. Pero Dios había mandado, porque Dios había observado. El mismo Salmista y el mismo David dice en el Salmo 189 que Él conoce nuestros pasos, nuestro caminar, de lejos, de cerca, conoce nuestros pensamientos. Y antes que nosotros hablamos, Él ya conoce todas las cosas. Por lo tanto, Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que mira sus ojos. Pero Dios mira y nos desnuda con la mirada, sabiendo hasta el más mínimo detalle. Mira, ¿cómo lo puede hacer para engañar a Dios? ¿Tiene alguna estrategia para engañar a Dios? Dímelo. Es imposible. Es imposible. Y cualquiera que lo haga es necio, porque no ha entendido. Muchas veces le he dicho a los pastores allá en Valparaíso, yo le digo: usted no cree a Dios. Usted no le cree a Dios. Y digo: ¿por qué? ¿Por qué no le creemos a Dios? Porque dice la palabra de Dios que todo lo oculto sale a luz. Todo lo oculto. Entonces, ¿no creen esa palabra? Porque pecan. Muchos de ellos han pecado. Y he visto y he aconsejado a algunos de ellos que han pecado. Y yo le he dicho: en su caso, usted no cree en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque usted ha pecado. Y la palabra de Dios dice que todo lo oculto sale a la luz. ¿Sabe qué, pastor? ¿Quiere que diga algo? Estamos fritos. Estamos fritos, no hay que pecar. Definitivamente no hay que pecar, porque Dios todo lo descubre. Amén. ¿Te escuchan bien? Entonces Samuel ni Isaí habían considerado a David. Y el versículo 10 dice que hizo pasar a los 7 hijos
delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Mira, Isaí lo considera el menor. ¿Son todos estos tus hijos? Él respondió: queda uno, el menor, que apacienta la oveja. Dios ya estaba mirando eso. Aleluya, Dios ya estaba mirando eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce las intenciones. Cuando Dios llama, no ve las cosas que se han hecho. Dios ve las intenciones. Y cuando hay buenas intenciones, con errores, Dios no mira los errores, pero mira las intenciones. Esa es la diferencia. Porque hay gente que aparenta hacer cosas buenas, pero sus intenciones son malas. Al revés. Aquí yo voy a mostrar una cosa de Saúl, que su corazón no era bueno delante de Dios, porque sus intenciones eran malas. Dice que envió. Dijo Samuel: no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga, dice el versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de su hermano. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde ahí en adelante vino el Espíritu de Jehová. Y el ungimiento era para el reinado. El ungimiento era para el reinado. El problema es que muchos quieren reinar en la primera gloria. Cuando la primera gloria es para dar los primeros pasos, los primeros trabajos, pero al mismo tiempo, con esa primera gloria, tú tienes que contenerla y estirarla al máximo para resistir o enfrentar, mejor dicho, de la mejor forma los tratos que le van a venir. Porque David así lo hizo. Y también hizo lo que dijo el profeta Daniel, que tuvo inteligencia de visión, porque David era un hombre prudente. La palabra prudente tiene muchos derivados. Es actuar con inteligencia, es entender a Dios, es interpretar lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere? No es lo que yo quiero. Es tener temor a Dios. Cuando uno tiene sabiduría de Dios, entiende lo que Dios quiere y sabe cómo Dios va a actuar. Por ende, viene y se mete lo que es el temor a Dios en el corazón del hombre, que es lo que el hombre necesita en este tiempo. Temor de Dios. Lo que he dicho antes en toda la iglesia donde voy y a los amigos donde puedo predicar. Ir con tres cosas: ir con debilidad, con temor y con temor. ¿Sabe usted que el siguiente apóstol Pablo fue así? En el capítulo 9 del libro Lo Hecho, Pablo cayó y era un perseguidor de la iglesia y daba muerte a muchos de la iglesia. Sin embargo, el llamado de Dios fue tan fuerte que él temblaba, dice, con temor y temblor le dijo: ¿quién es el Señor? Fíjense que el convertimiento fue tan profundo de Pablo que a los segundos él le dijo a la voz del cielo, a Jesús, le dijo: ¿qué quieres que haga? Fue un cambio rotundo en lo básico. Posteriormente fue progresivo como todos nosotros. Pablo dice que murió entre los 70 y 75 años y se habrá convertido a los 30 años. Pero ¿sabe qué? Toda su trayectoria y toda su caminada fue con debilidad, con temor y temor. Toda su vida.
Es decir, él no le sirvió a Dios, él le dio su vida a Dios. Hay una diferencia. Bendito el hombre o la mujer que le da y le rinde su vida a Dios, porque no hay algo más grande, no hay algo más sublime, no hay algo más deleitoso que servirle a Dios. No hay una motivación más grande que esta, no existe. Dice, levántate y úngelo porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de su hermano. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Y David empezó a hacer el trabajo de Dios, empezó a obedecer a Dios, pero el ungimiento de David era para el reinado. De hecho, lo fue para el reinado. Porque estaba sustituyendo a Saúl, el único rey de Israel, que Dios ya lo había desechado. Y Dios había tomado la determinación de tomar a David. Hay dos cosas que hizo David. Esperemos que todos nosotros, los hijos de Dios de esta iglesia, al menos, hagamos. Según Hechos 13, versículo 22. Y después 37, dice que hizo dos cosas solamente. Dice que tuvo el corazón como el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hizo todo lo que Dios quería. David hizo todo lo que Dios quería. El segundo principio. Y el segundo principio dice que David sirvió a su generación. Eso es lo que me gusta a mí, servir. Pero cuando David habla de sus generaciones, no está hablando del ministerio Dios es amor. Está hablando de la comunidad. Está hablando de la ciudad. Está hablando de su país. Esas son sus generaciones. Por lo tanto, cuando alguien nos pide ayuda y usted tiene una palabra y le pide a usted una palabra, vaya a llegar con el mejor amor y la mejor disposición. Porque usted no solamente va a estar sirviendo a Dios de amor, va a estar sirviendo a las generaciones presentes en la actualidad. Esas son las dos grandes cosas que hizo David. Y eso lo hizo diferente a los otros reyes. Eso lo hizo diferente. A mí me encanta escuchar. Me encanta tratar de resolver y ayudar a resolver un problema. Aunque no lo sepa todo. Pero siempre voy a estar ahí. Me gozo en eso, en tratar de poner algún fundamento, en orientar. Pastor, cuando hablamos en la mañana, o ayer en la mañana, me dijo, el Señor me dio un nombre. Y yo le digo, sí, ¿cómo se llama? Claro, me dio un nombre. Y yo le dije, interesante. Y yo recordé que yo también tengo un nombre. ¿Sí? ¿Cuál es? Sansón. ¿No le gustó? Y yo no había visto lo que significaba Sansón. Es por una experiencia. Y yo lo la he contado varias veces. Bueno, pero una era la experiencia que yo tenía cuando yo tenía 12, 13 años. Y a mí me cortaban el pelo y yo me desmayaba. Después, cuando cayó el fuego del Espíritu Santo, en el año 2000, el Señor me dijo que me levantaba con ese espíritu de Sansón. Claro, no tomé en cuenta la gracia, te lo dejo claro. Esa parte la pasé de largo. Aleluya. Porque soy hombre de una sola mujer. ¿Cuánto estás contento? Aleluya. Porque hay que ser hombre de una sola mujer. Y la mujer de un solo hombre. Sí, Señor. Sí, que no se vuelven los pájaros. Ay, yo no sé, la amiga le cuenta a la otra niña, no sé qué me está pasando. Ando rara. Me están pasando cosas. Y bueno, si es tu marido, ámalo. No, si no es con él.
Tenga cuidado. Tenga cuidado con esa herencia. Rompa esa herencia. Rompa esa cosa mala. Todas esas cosas que traemos nuestros padres, hay que romperlas. Y el que la rompe, la rompe. Esa es la última revelación. En todo caso, es una palabra de una jerga futbolística. Romper. Pero ¿qué pasa cuando lo rompemos en el nombre de Jesús? ¿Sabe qué? Todos los hijos que vienen después de ti, tú le dices a la herencia va a quedar sobre mi cabeza. Ya no pases trabajo. Y nuestros hijos van a estar todos estudiando, todos casándose de una forma normal, contundente, con una conducta cristiana, sin ningún otro tipo de locura que algo esté pasando, porque tú detuviste esa herencia. Pero alguien tiene que hacerlo. Dios llamó a David porque David lo hizo. Dios llamó a José porque José lo hizo. ¿Por qué Dios llama a hombres que son serios? Porque no se puede creer en la vida. No puede, tiene que hacer una cosa seria. Porque aquí está orando a Dios. Le estamos sirviendo a un Dios grande, poderoso, temible. Y eso es lo que estamos haciendo. Dice que Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David. Los primeros pasos fueron buenos, lo de David. Pero ¿sabe qué? Aprovechó la primera unción, la primera gloria. Porque hay gente que no aprovecha la primera gloria. La primera gloria es una porción que hay que estirarla. Cuando su esposo le da el sueldo, ¿qué es lo que hace usted, la mujer sabia, la virtuosa? ¿Qué es lo que hace? La mujer de mano. En la mañana más y en la noche no. Pero está hablando de la virtuosa. Hace estirar el sueldo. Lo hace estirar. Los hombres digan, esa es la esposa que queremos. Ya, pero no digan más porque algunos les dejan sin llorar. Sí, no vas a hacer palabra también. Y eso es el ministerio de David. Y el primer desafío que él tiene, aprovechar la unción de Dios, el celo que él tuvo por su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque él veía a su hermano la misma postura que tuvo Moisés, la misma. Y Dios repite las cosas. ¿Por qué? Porque dice que Moisés, cuando mató, antes de matar al egipcio, dice que él asistió a sus hermanos. Cuando lo vio en Dúrano, él le dolió. Y ahí yo renuncio y empieza a renunciar del imperio egipcio, de los brazos de Faraón, para empezar el ministerio. Imagínense después mató al egipcio, que estaba usando uno de sus hermanos. Y ahí empieza la persecución. O sea, primera gloria, segunda gloria. Si todos estos temas, de todos los personajes bíblicos, hermanos, han tenido dos porciones. Pero ¿cuál es el problema de los actuales? ¿Cuál es el problema de los actuales? Que los actuales están con la primera porción, se le termina la primera porción, y dice Ageo que ellos siguen con sus casas artesanadas, pasándolo bien, saliéndose de los propósitos de Dios, haciendo amistades, estando en los mejores hoteles. No digo que de repente habrá que estar en los mejores hoteles, pero tengo que estar preparado para el hotel de 5 estrellas
que nada te va a afectar, como para dormir en un auto acurrucado. Figúrese yo en la parte de atrás de un auto. Pero están dispuestos. Es decir, que nada te afecte de la experiencia que van ocurriendo en la vida y en la primera trayectoria, en el primer avance. Cuando David se enteró que este paladín de 6 metros, 4 centímetros para los 3 metros, hablaba e insultaba al pueblo de Dios, en el versículo 45 del capítulo 17, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Cuánto le van al Señor? Aleluya. ¿Es la unción? Sí, lo hace la unción. Pero hay que decirle que antes de la unción, dice David, que le dijo a Saúl: tu siervo, porque quería pelear con ese, tu siervo ha matado oso y león. Y cuando me ha agarrado uno de mis ovejitas, mi cabrito, los pesco de osito. Y lo despedazo y le doy muerte. Yo no sé qué yo cuando llama, porque Dios llama a la gente que trabaja, a la gente que lucha. Amén. ¿A cuánto le gusta trabajar? Ya. Porque no vamos a hablar de la función acá, no por favor. Y dice: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos de Dios, de los padrones de Israel, a quien tú has provocado, Jehová te entregado hoy en mi mano. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza. No hay ningún chiquito, ¿no? Ya entra de ahí. Pero yo tengo que ser. Ahora mira, me encontré con Bolívar. Mira. Porque el gigante de vida que es casi 3 metros. Entonces, que hay por lo menos un metro de diferencia, porque de ahí, un 80, unos 70, no sé. Pero este está insultando a los bebés. Te voy a vencer hoy día. ¿Sí? Te voy a vencer hoy día. Te voy a vencer hoy día. ¿Te querés parar? David le dijo así al grandote: te voy a vencer hoy día y voy a cortar la cabeza y se la voy a dar a la jara de los cielos. Él hablaba con convicción. ¿Sabes por qué? Porque era trabajador, porque había matado animales, y más encima, lo más importante, él fue ungido por el Espíritu Santo. Aleluya. Dice 49 que metiendo David su mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió el filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro. Y así venció David el filisteo con onda. ¿Cómo lo venció? ¿Y cuál es tu onda? ¿Cuál es tu onda, hermano? ¿Qué onda? ¿Qué onda, hermano? ¿Qué pasa? Hay una onda para mí. Usted tiene que tener una onda, hermano, para que se proteja.
Sobre todo cuando llega a la casa. ¿Sí? De la casa para afuera. Y lo mandó David sin tener espada en su mano. Así, tal como David lo dijo, así ocurrió. Porque Dios estaba con David, porque había sido ungido y estaba apoyando al capitán. Y ese capitán lo estaba destinando, lo estaba aprovechando. Dice en 1 Corintios que Dios da el espíritu para provecho. Trabaja en el ministerio, levanta el nombre de Jesucristo. Aquí todos pueden ser siervos de Dios. ¿Por qué no? Yo no tengo envidia de nada. Para eso está el ministerio título. Hay ministerios que no levantan el ministerio título porque el otro puede ser mejor. Que sea mejor, ¿cuál es el problema? Hay que reconocer los ministerios, hay que reconocer las unciones. La unción del evangelista, la unción del profeta, la unción del pastor, la unción del maestro. Hay que reconocerlo eso. Son un equipo. David no. Toda la batalla estaba ganando, no la ganó toda. Es más, dice que se cansó tanto, que el hijo de Samuel dice que lo iba a socorrer. Y el hijo de Samuel mató al gigante y quería matar a David. ¿De qué bueno trabajar en equipo? Hay gente que le gusta trabajar en equipo. Así como lo David. Porque Dios siempre hizo equipos. Hizo 12, hizo 70, hizo los patriarcas, hizo gente que estuviera al lado. Siempre tuvo un Jesse, por ejemplo. De repente Jesse no captaba nada, pero no importa, no estaba leyendo. No importa, por último para hacer el pan, para dar un calcetín, pero tenía que hacer algo. De hecho, yo tengo una anécdota con Jesse. Bueno, no es que lo conozco, sino lo saco de la Biblia. Lo que está con el siervo de Dios, el que está con el siervo de Dios, tiene que estar al nivel del siervo de Dios, tiene que estar vivo, tiene que ser despierto espiritualmente. No tiene que ser quedado. ¿Quién espera muchas veces de ellos? Que va un ángel de Dios para actuar, lo puede hacer, pero ya te dejó la palabra y tú sabes lo que tiene que hacer. Los sirios atacaron. Ellos le atacaron a Israel. Y el único que lo sabía eran dos personas: Jesse y Elías o Eliseo. ¿Cuál es el problema? Que Eliseo estaba en la segunda gloria. Y al estar en la segunda gloria, dice que estaba dentro de la casa así. Y Jesse estaba en la primera gloria. ¡Señor, los hijos! ¡Estoy viendo gente a caballo! ¡Vamos a morir! Jesse estaba en la primera gloria. No pudo entrar y subir al ritmo de su líder, de su padre espiritual. ¿Por qué? Porque tal vez se distrajo, porque tal vez se confió. No hay que confiarse en las cosas espirituales, hay que avanzar, hay que estar vivo, hay que estar despierto. Y eso es lo que pasa muchas veces, que hay descoordinación con el hombre de Dios que está puesto en la segunda gloria y está viendo cosas gloriosas que van a ser salvadoras para el pueblo de Israel, y los otros están como Jesse. Pero ¿cómo lo vamos a hacer sin falta nada? Y está bien. Y no son gente que puedan resolver problemas. Es más, no resuelven problemas. Pero esta noche Dios quiere que todos despertemos y que nos sumamos a la segunda gloria. ¿Cuántos glorifican al Señor?
Lo que provoca la gloria provoca persecución. En 1 Samuel 18, versículo 6. Y sabía David, el 18:5 del 1 Samuel, donde quiera que Saúl enviaba y se portaba prudentemente. Eso es lo que tiene que hacer un siervo de Dios. Si hay algo que me ha salvado a mí y me ha llevado a la madurez, es que me he tenido un comportamiento y una conducta prudente. Pero la palabra prudente tiene varios significados. Saber conducirse, estar cuerdo, diestro, entendido para prosperar. Eso es el prudente. Entender lo que Dios quiere, encontrar lo que Dios quiere. Hermanos, si hay muchas cosas. Aquí Dios, después un contenido del apóstol Juan, dijo lo siguiente, de que muchos libros en el mundo alcanzarían a hacer todas las cosas que Cristo enseñó e hizo. Pero él no dejó esto. Pero ¿sabe qué? ¿Quién es el que hace la diferencia? Aquel que encuentra en esto la revelación, el pan fresco, lo que pueda resolver el problema, en la palabra de Dios. Pero hay condiciones para ello. ¿Cuáles son las condiciones? La condición del modelo viene del cielo. 3 cosas, y también lo he hablado. Ezequiel 28, versículo 12 en adelante, dice que Satanás fue perfecto, que es integridad, sabio, que es revelación, y de hermosura, que es gracia. 3 cosas. Más cuando Satanás pierde la integridad, automáticamente perdió la revelación, no hay más palabra, no hay más pan, y si hay pan, está abusado. Y lo tercero, se afean, se vuelven feos. Y aquí está al lado feo, ¿no? Mejor diga que está al lado, no, tú eres hermoso, hermano. Aleluya. Usando capital, David, la primera gloria, sirviendo al Señor, haciéndolo con su pueblo, sirviendo a la generación. Mata al gigante, al problema de todo Israel. ¿Y saben qué? Empezaron los problemas. Se lo voy a decir. El versículo 6, y aconteció cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de toda la ciudad de Israel, cantando y danzando, para recibir al rey Saúl. O sea, no estaba mal. Ni la intención de las mujeres espirituales no estaba mal. Por ahí estamos todo bien. Pero como Dios provoca celos, cuando alguien está haciendo las cosas malas, viene otro que la hace mejor, provoca celos. Y que todo el mundo de las mujeres están danzando con instrumentos, con alegría y música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a 10.000. Y Saúl estaba allí. Empezaron los problemas. Porque todo el mundo cantaba. ¿Cómo el perito? Saúl mató a Saúl mató a mí, David es un rey. Saúl mató a mí y David mató a David. Y todos estaban contentos.
El único que no estaba contento era Saúl. Me dijo, me jodió por 9.000. Claro, parece que al hombre le gustaban los números. Claro, pero no es un problema de él, es un problema de las mujeres. Y el versículo 8 dice, y se lo puso en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo a David, dieron 10.000, y a mí 1.000. No le falta más que cerrar el reino. O sea, Saúl dijo, lo único que le falta es que se siente el sillón y empiece a reinar. Él dijo, no lo voy a hacer. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que Saúl estaba desechado por Dios. Y David lo estaba levantando Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Dios es bueno. Dios es misericordioso. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Así retiraron la primera gloria. El capitán. El 18:14 dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Hermano, si David resolvió el problema de todo un país, si todo el mundo lo vociferaba, lo gritaba, lo evaluaba bien, ¿cómo se tendría que haber puesto David? ¿Ah? Yusef, como Al Capone, el mafioso italiano, el padrino, el padre. Pero mantuvo su postura. David era prudente, era entendido, quería ser la voluntad de Dios, había entregado su vida a Dios, estaba conociendo a Dios. Y él quería hacer dos cosas: agradar a Dios, según Hechos 3:22 y el 37 de la ciudad. Amén. ¡Ay, qué corazón! ¡Qué corazón! ¿Qué quiere hacer usted? ¿Qué quiere hacer usted? Agradar y sentir. Aleluya. Y el versículo 16 dice, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. O sea, de allí en adelante nadie lo paró para resolver el problema, para orientar, para bendecir. Y todo eso lo sabía Saúl. El problema es que Saúl ya no estaba con el Espíritu de Dios. Al no estar el Espíritu de Dios en el cuerpo de Saúl, entonces venía el espíritu del diablo a atormentar a Saúl. Y empieza la persecución, y empiezan los problemas. Y empiezan los problemas. Dice que el Espíritu lo manda a Dios para provecho. Ahora empieza a profundizar la estrategia de Saúl para matar a David. La empieza a profundizar. El 18:25 dijo, y Saúl dijo a los criados de Saúl que le fueran a decir a David, el reino desea a doce, sino 100 propicios de los filisteos para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero mira lo que pensaba, pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Lo pensaba hacer caer. Pero también se estaba dando otra cosa, que David se amaba con Mical, la hija de Saúl. Porque él dijo, si me traes 100 propicios, yo le doy el hijo. Pero no estaba ni ahí con darle a la hija.
Quería que los 100 filisteos lo pescaran y lo mataran a David. Esa es la intención. Yo veo la intención, mi querido hermano. Hay que tener cuidado, porque no podemos escapar de la mirada de Dios en ningún lado. Dice, cuando sus siervos declararon a David, en el versículo 26 y 18, estas palabras pareció bien la cosa a los ojos de David. Mire la inocencia de David. Dice que pareció bien. No tuvo ningún prejuicio contra el rey. ¿Sabe por qué? Porque David alcanzó tanto el amor que amó a Saúl. Aunque Saúl lo andaba persiguiendo para matarlo. Esas son cosas que hay que aprender, porque son importantes, porque es un refugio. David, en vez de desprenderse rápidamente y afligirse y estar encarcelado como tuvo Job, porque muchos van a estar encarcelados, espiritualmente muchos van a sufrir problemas, muchos no van a abandonar el proceso, muchos van a renunciar, muchos se van a desviar para tener otro tipo de doctrina, porque los se refugiaron como Cristo miró. Por eso que David es tipo simbólico de Cristo. Es más, David, una vez se lo dice a Jacqueline con Juan Carlos. Dice que David, con el Antiguo Testamento, tenía todo el derecho de actuar en la ley. ¿Qué significa eso? Cortar y dar muerte a que se le ponía por encima. Y no lo hacía. ¿Sabe por qué? Porque David superó la ley. Fue y se adelantó a vivir en la gracia. Amén. Por eso que no tenía retorno. Saúl lo quería perseguir, lo quería matar, lo odiaba. Y eso lo vio como un loco, matarse filisteos, traer los prepucios y llevarse a la hija. David dijo, para mí no hay problema eso. Pero Saúl estaba buscando que esos 100 mataran a David. Esa es la estrategia malévola. El 27 se levantó David y se fue con su gente y mató 200 hombres que estaban por el prepucio a Saúl, 200 en vez de 100. Trajo 200 en vez de 100. Aleluya. ¿Cuántas estrategias malévolas te quiere hacer el diablo? ¿Ah? ¿Te quiere hacer estrategia mala? ¿Te quiere hacer pelear con 100? Anda, pelea con 100 y vas a ganar 200. Porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero va a llegar a gente, porque ya estamos montados en la segunda gloria. Porque la Biblia lo dice, la palabra de Dios lo dice. Bien. Quiero que lean por favor en 1 Samuel 19, 1 y 2. Habló Saúl de Jonathan, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonathan, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y dio aviso a David, diciendo: Saúl, mi padre procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana. Y en este lugar, oculto y escóndete. ¿Cuánto alaban al Señor? Empezó la persecución, empezó la aflicción, empezó el desgaste, porque los ministerios están así. Pero ¿qué quiere el Señor con todo esto? Porque hay un peregrinar entre la primera gloria y la segunda gloria. Pero el entendido, escuche esto, el entendido va a ser largo ese peregrinar o lo va a ser más corto. Otros van a morir con la primera gloria y lleno de situaciones adversas que lo van a afligir. Porque ¿saben lo que vino a hacer el diablo? Vino a robar, matar y destruir. Él vino a quitar la fe, él vino a quitar la esperanza. Satanás vino a tener todo eso. Pero el Evangelio es buena noticia, el Evangelio es bendición, hermano. Aquí está la respuesta, aquí está la respuesta, aquí está la palabra viva,
es una espada de doble filo que penetra hasta el alma, hasta el partido, fuego, es el corazón. Dice 1 Samuel 22, yéndose luego David, de allí huyó a la cueva de Adulam. Aleluya. ¿Cuántos quieren reinar? ¿Cuántos quieren reinar? ¿Saben cuál va a ser tu palacio si quieren reinar? La cueva de Adulam. Ese va a ser tu palacio. Allí habitó David por mucho tiempo. ¿Y saben cuáles fueron sus congregados? Lo vamos a leer. El versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Se parece mucho a nosotros aquí? Nosotros nos parecemos a él. Aleluya. En su tiempo congregamos nosotros un pato. Andaban pato. ¿Sabes qué significa pato? Yo lo voy a decir. Eso es pato. Y la congregación de ahí eran todos patos. Porque estaban afligidos, estaban en Gicón. Porque es que estaban endeudados. O sea, no tenían ninguna opción al banco del Estado. ¿Ah? Era pura gente que no estaba con problemas. O sea, no tuvieron problemas. Venían con problemas. Pero después la vida lo hizo bueno. Como ha pasado en nuestras congregaciones. Gente que a lo mejor el mundo nos da un peso por ellos, hoy día anda con un buen trabajo, Dios le dio su mujer, su hijo, andan pinteados, con el traje suburbia, que no se le pongan soberbio, sino que sigan usando la suburbia. ¿Cuánto la van a hacer? Aleluya. Bueno, este ministerio cuando empezó, no llovieron estos afligidos, endeudados, pagos. Los tiempos que llegaban teníamos que compartirlo con los pagos. Al tiempo los unos estábamos todos contentos, qué sé yo, se le acabó el grado de un pago. Tenemos que cooperar por la mitad para el gas, y después los otros movilizan de todo, le decían. Hermano, podemos ayudar, pero no sé qué discípulo dijo esto: ayúdate y yo te ayudaré. Perdón, fue Sor Teresa. Y Sor Teresa fue una buena mujer. Vamos a ver todo el catolicismo con todo lo que hizo la mujer. Esa. Así que no la Biblia. Aleluya. Amargura de Cristo, fue hecho jefe de ellos, fue el pastor de ellos, hermano. Aleluya. Pastor, ¿podemos contar el testimonio de la iglesia que cómo está? Tremendo. Endeudado él y los 30 de él. Había uno que llegaba y le firmó y quedó sin trabajo. No había forma, no
no hayamos qué hacer. ¿Qué pasa? ¿Para qué es el pastor Gerardo? El pastor Gerardo estuvo encerrado hace cuántos años. Fue una condena como de 7-1. Yo aquí estoy practicando los angustiados. Veo a José Yance por ahí. También, con su problema. ¿Y qué me dicen en él? Hoy día es una maravilla, pero ayer se convirtió en un auto y botado de afuera, no sé a dónde, lo escucharon. El auto estaba lleno de suciedad. La sociedad lo utilizaba como colchón. Hasta que el juzgado número 1, el pastor Marco, ven para acá, le ven para la comida, le ven un poco de entera, sin arroz. Hermano, pero lo hacíamos contentos. Asumimos el plan de Dios, asumimos la realidad de Dios, asumimos la vida El palacio estaba en la cueva de Adullam y allí hacían los cultos y las administraciones. Escondiéndose de David. Perdón, de Saúl. Escondiéndose toda la vida. Así pasó. Y así llegó, hermano. Pero qué hermoso, qué lindo esto. Pueden pasar años. Porque uno lee la historia por poco, tal vez. Pero pasan años entre una cosa y otra. David asumió, enfrentó. ¿Y por qué? Porque en ese trayecto tienen que pasar cosas. ¿Por qué? Porque es necesario que así sea. 1 de Pedro 4:1 dice que Jesucristo padeció. Y Pedro dice, y vosotros hablado del mismo pensamiento, pues quien padeció ha terminado con el pecado. Pero hay gente que no quiere terminar con el pecado, que no quiere padecer, que se amarga y van a los congresos donde le muestran moneda. Y a todos nos gusta la moneda, porque tenemos que vivir, tenemos que mandar a la gente al colegio. Y ahora a nosotros ya no llegó ya. Esto ya no llegó ya. Oye, no te morí con usted. ¿Ya llegó ya? La bendición ya llegó ya. Hermano, ya llegó ya, mira. Hoy salen de la vida ahora. Antes salían de azúcar y todo abundado, hasta los giles eran pobres. Oye, estoy sin cambio. No
humillado. Porque si hay algo que Dios quiere, es que todos sus ministros se suban a la segunda gloria. Porque es allí, lugar correcto, momento correcto, donde Dios bendice en abundancia. Dios bendice en abundancia. Sea lleno del Espíritu Santo. Sea lleno del Espíritu Santo. De todo lo que la gente tuvo Job, Dios lo levanta. Y después que Job reconoce, porque él dijo: la arrepiento del polvo de ceniza. Después que reconoce, Job dice esto, termina el discurso así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven.